Buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, tenemos una circunstancia tremendamente grave, tremendamente compleja. Tenemos una nueva arremetida contra la libertad de expresión que, insisto, no es un problema de los periodistas, este no es un problema gremial, no es un problema de las empresas periodísticas tampoco. Este es un problema de la sociedad, este es un problema de la ciudadanía, este es un problema del derecho que tiene usted a escoger entre diversas fuentes aquella fuente informativa que le merezca respeto, que le merezca credibilidad, que le merezca confianza. Si bruscamente empiezan a desaparecer emisoras, televisoras, periódicos, y lo único que va quedando son las voces del gobierno o aquellas voces privadas que están constreñidas, que están limitadas, que están condicionadas por el poder, entonces usted va a recibir una única versión. Una única versión. Usted no va a poder hacerse su propia opinión sobre las cosas, sobre la base de distintos criterios, distintos pareceres que usted pueda abordar, conocer, interpretar. No, usted será esclavo de una única verdad, la verdad del poder. Eso es algo completamente distinto a vivir en una sociedad democrática, ¿no? Y sobre todo en este tiempo y en este nuevo escenario tecnológico. Digo todo esto porque acaba de ocurrir algo muy delicado. Fue hecho preso un periodista en Amazonas, concretamente en esta zona donde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se jacta pues de haber restablecido la paz y el orden, porque con la operación Atures supuestamente sacaron a no sé qué cuántos miles de mineros ilegales y se restableció el orden. Ahora, ¿de qué orden estamos hablando? Del orden que te cuenta el gobierno, porque allí estaba un periodista independiente, el señor Alejandro Acosta Romero, que fue preso y al parecer fue hoy presentado ante un tribunal. ¿Bajo qué cargos? Eso nos lo va a decir nuestra colega Carolina Sabache. Carolina Sabache es periodista en Amazonas con una larga trayectoria y con un tremendo prestigio en la región. Carolina, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos, desde acá de Caracas. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Rumbos qué fue lo que pasó hoy allá en los tribunales en Amazonas. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, muchísimas gracias por el contacto. Y como mencionaba, vamos hablando del caso de Alejandro Acosta, el periodista Alejandro Acosta, que estaba haciendo periodismo independiente en el Parque Nacional de Apacano, dentro de todo lo que tiene que ver en este proceso que está ejecutando la Fuerza Armada Nacional en octubre del año 2021, llamado la Operación Autana. El pasado viernes 8 fue detenido allí en el parque por efectivos de la Guardia Nacional. El día domingo trasladado a la ciudad de Puerto Ayacucho y el día de hoy se realizó la audiencia de presentación que terminó aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Lo que tiene que ver con los delitos que le imputaron, de ser el imputado ocupación de zona protegida, ejercicio de la minería ilegal en la modalidad de promoción e incitación y también instigación a delinquir. Fueron los 3 delitos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, en conversaciones con los abogados, a Alejandro Acosta le dieron libertad con medidas cautelares, presentación para 15 días, prohibición de salir del Estado, prohibición del uso de redes sociales y medios para hablar de Yamapana y de lo que ocurre allá. Sin embargo, la Fiscalía
hizo una apelación con efectos suspensivos y ahora toca esperar lo que indique la Corte de Apelaciones o el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones. Estamos conversando con la periodista Carolina Sabache. Ella es una colega que tiene una larga experiencia en el desempeño del trabajo informativo en el estado de Amazonas, y debo decirlo con cuidado y también con admiración. No es lo mismo ser periodista en cualquier otra parte que hacerlo allá donde está Carolina, porque tú puedes estar, puedes estar en Puerto Ayacucho. No es necesario que estés en la frontera, en la zona minera. Estás en Puerto Ayacucho y sin embargo puedes tener la guerrilla caminando al lado. Literal. Entonces, repito, mi palabra de admiración por Carolina Sabache y por todos los colegas que están, luchando por mantener informado a la gente de Amazonas, a la gente de Venezuela y del mundo de lo que está ocurriendo allí. Carolina, debo entender entonces... ¿Cómo no? Y tiene que ver sobre todo con el ejercicio de la profesión, lo que nos corresponde a nosotros como periodistas en Puerto Ayacucho, y es que, por ejemplo, con respecto a la operación Autana, con respecto al Parque Nacional Yapacán, ningún periodista, ninguno de Puerto Ayacucho, ninguno que esté trabajando en mismo puede acceder lo más posible acceder al parque. Al Parque Nacional Yapacán. Uno, por la distancia, por las condiciones, estamos en una zona de frontera, se está llevando a cabo una operación militar y eso genera riesgos también, eso genera costos también dentro de todos los costos, también hay costos económicos, ni ninguno ha llegado hasta allá. Él tuvo la posibilidad de hacerlo por estar allí en San Fernando de Atabapo, por estar dentro de lo que es el municipio de Atabapo, tuvo la oportunidad de hacer imágenes, de hacer videos y de reportar, o sea, de mostrarnos, porque para nosotros que pensamos en Puerto Ayacucho nos mostró cosas que en algún otro momento no hubiésemos podido ver. Estamos conversando con Carolina Sabache, quien nos me están diciendo por acá por Instagram que se escucha con alguna dificultad. Sí, es que la conexión la estamos haciendo con el estado Amazonas. Y si usted sabe que a veces llamando de Coche a Katia no se escucha bien, imagínese usted una conexión con Amazonas. Sin embargo, repito, Carolina Sabache nos está explicando que generalmente los periodistas que están en el estado les es casi imposible acceder a lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Yapacana, en la zona donde se está desarrollando la operación militar que antes se llamó Autoures y ahora se llama Autana, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dicho que es para desalojar a la minería ilegal. Sin embargo, repito, no hay diversidad de fuentes informativas. Lo único que se conoce es lo que quiere difundir la Fuerza Armada. A veces hemos tenido la posibilidad de, a través de organizaciones civiles, conocer algunas otras visiones sobre lo que allí está pasando. Sin embargo, es muy limitada la información. Alejandro Acosta Romero, periodista independiente, tuvo la posibilidad de llegar hasta el sitio, tuvo la posibilidad de hacer videos, de tomar gráficas y de mostrarle eso a sus colegas en Puerto Ayacucho, y vieron cosas que realmente sorprendieron a todo el mundo. Esta persona, este periodista que logró romper ese muro de silencio, ha sido puesto preso. Lo liberaron hoy con medidas cautelares, y corrígeme si escuché mal, Carolina, pero tengo entendido entonces que las medidas cautelares con las cuales fue liberado o excarcelado el colega Acosta Romero, eso es equivalente a una censura. O sea, no se puede referir a lo que está ocurriendo en Yapacana, no puede utilizar ni siquiera redes sociales. No, él aún no está, le dieron libertad con medidas cautelares. Sin embargo, con la apelación que hizo la Fiscalía, hay que esperar que la Corte de Apelaciones se pronuncie. Me decía una de las abogadas que esto se va a demorar unos 2 o unos 3 días. O sea que Alejandro aún permanece bajo custodia de los organismos de seguridad hasta tanto
salga el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, que ellos esperan que esto se pueda estar dando entre jueves, viernes esta semana. Carolina, estamos conversando con Carolina Sabache, periodista del Estado Amazonas. Hemos conocido por parte de organizaciones como SOS Orinoco y como Fundaredes que hay severas diferencias, por así decirlo, con lo que es la orientación de esta operación Autana. Han dicho que, bueno, sí, están desalojando a unos cuantos mineros ilegales, quizá muchos mineros ilegales, pero no ha frenado el tráfico de insumos para la minería ilegal, que siguen llegando alimentos, siguen llegando gasolina, siguen llegando en general insumos para esta actividad. Entonces señalan que esto es una contradicción. ¿Qué se conoce en Puerto Ayacucho sobre este particular? Sí, conociendo la realidad geográfica, estamos hablando de que el Parque Nacional de Atacama es muy grande. Es muy grande. En su momento se calculaba que había más de 20.000 personas en el parque. El parque no es una sola zona, no es una sola mina, son muchas minas las que están ubicadas en el parque. Recordemos también que estamos ubicados en el eje fluvial Orinoco, que no es solamente una zona, una ruta fluvial, no es una sola, ahí hay muchas entradas de ríos, hay muchos lugares por donde la parte logística puede llegar a la zona. O sea, es compleja la zona. Nosotros hemos estado sobre todo al pendiente de esta operación, pero también al pendiente y escuchando a las comunidades indígenas, que algunas están en contra del desalojo, algunas están apoyando que permanezca la minería ilegal en un parque que es un parque nacional y que es una zona protegida. El tema del resguardo del parque, el tema del desalojo, el tema de evitar que termine llegando la logística es bastante complejo. Nosotros estamos en frontera con Colombia y la logística que llega al parque no llega desde Venezuela, está llegando directamente desde el Guayní. Correcto. Sobre este tema indígena, te quería preguntar también, hacer esa precisión, porque desde el centro del país, desde Caracas o desde Occidente, muchas veces esta información es tan lejana como que si estuviéramos hablando de otro país o de otro continente. Pero nos explicaban activistas, ciudadanos, que desalojar a mineros ilegales por supuesto es una potestad de la Fuerza Armada. Si esos mineros son oriundos de otras regiones del país, de otras partes de Amazonas o incluso de otros países, porque hay mineros colombianos y hay mineros brasileros. Pero nos decían que también hay una buena cantidad de indígenas de allí mismo, que han sido, por la realidad económica de la zona, obligados a ejercer la minería ilegal como forma de subsistencia, y que desalojarlos de allí sería alejarlos de sus territorios ancestrales. ¿Qué conocimientos tienes de eso? Sí, es contradictorio, pero es así. Allí cerca del parque hay muchas comunidades indígenas, comunidades que no son nuevas, comunidades que tienen muchísimo tiempo, comunidades que en su momento contaron con servicio eléctrico, con plantas eléctricas y que están asentadas allí. ¿Qué ocurrió? Hay una desasistencia del Estado total en lo que tiene que ver con las comunidades indígenas y tenemos comunidades completas ejerciendo la minería ilegal. Eso no se puede ocultar y ahí es cuando decimos cómo se desalojan a los habitantes originarios, cómo los sacas de sus comunidades cuando ellos practican la minería pero están en su casa. Están en su territorio. Entonces es complejo, por eso la operación Autana en sus inicios empezaron desalojando extranjeros, después empezaron desalojando a nacionales y se torna complejo ahora en el momento de los indígenas, cómo sacarlos de su territorio cuando ellos también están decidiendo permanecer allí y seguir trabajando la minería. Finalmente, informo a quienes se incorporan recién a la transmisión. Estamos conversando con Carolina Azabache, destacada periodista que labora en el estado Amazonas, porque hoy fue presentado, fue judicializado el periodista Acosta,
que es un colega también periodista independiente que trabaja allá en Alejandro Acosta Romero, que trabaja allá en Amazonas y que fue hecho preso en el Parque Yapacana, que es un teatro de operaciones, es el escenario donde la Fuerza Armada Nacional está desarrollando la llamada Operación Autana para desalojar a la minería ilegal, operación que tiene diversos bemoles que hemos ido escuchando. Finalmente, Carolina, entiendo que en pleno desarrollo de la Operación Autana, sin embargo, los problemas de seguridad en la zona no han disminuido. De hecho, hay una ciudadana habitante de Puerto Ayacucho que fue a trabajar en las zonas mineras y se vio implicada en una situación, primero en un secuestro, o sea, fue secuestrada al parecer por elementos armados irregulares, pero no se ha sabido más nada de ella. ¿Qué conocen ustedes de si la Operación Autana en efecto ha implicado una mejoría en la seguridad o es otra dimensión más de la inseguridad en el área? Bueno, con respecto a la joven que fue secuestrada, no hay mayor información, salvo lo que la familia a veces publica en redes sociales, porque ya no hubo tampoco información como en su momento ocurrió de ruedas de prensa solicitando la liberación de la joven. En cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad, en su momento en el parque estaban miembros de estos grupos armados. Tenemos entendido que ya no están en el parque, que ya se movilizaron desde allí. Y bueno, la información siempre va a ser escasa, Chugo, te repito, por las condiciones de la zona. Allí no hay señal telefónica, quienes logran comunicarse se comunican porque tienen señales satelitales o porque logran conectarse a través de equipos colombianos, y que también hemos tenido información de que los campamentos que han ido desalojando ya también han ido eliminando todos estos sistemas de comunicación. Entiendo. Carolina, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas puesto al tanto a la audiencia de Radio Rumbos y a toda la audiencia del centro del país de esta situación tan grave que está ocurriendo en Amazonas. Un gran abrazo, buenas noches. Buenas noches, Chu, muchísimas gracias. Era Carolina Azabache, periodista venezolana, ejerciendo desde el estado Amazonas, concretamente de Puerto Ayacucho. Nos informa entonces que el colega Alejandro Acosta Romero, periodista independiente, fue presentado hoy a tribunales, fue imputado por diversos delitos, extraños delitos, incitación a delinquir, porque él estaba cubriendo y denunciando lo que pasa en el Parque Yapacana, imagínate tú. En todo caso fue excarcelado con una serie de medidas cautelares que en síntesis son una ley mordaza, es decir, le permiten salir de la cárcel bajo el precio del silencio y textualmente le prohíben hablar de lo que ocurre en el Parque Yapacana. Pero resulta que sigue preso porque la fiscalía apeló. Entonces, hasta que se resuelva la apelación, este colega sigue privado de libertad. Cuando son las 8:15 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Y gol. Vamos con la otra llamada. Eligio, ¿verdad? Eligio Molina, sí. Dice que ese número no está asignado. Ajá. 112-6154. No se encuentra asignado a ningún usuario Movistar. Bueno. Si quieren anotarlo de nuevo, por si acaso. La respuesta está mal. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos informar que hoy hubo una situación extremadamente complicada en materia del transporte público, el transporte público superficial. Hoy hubo una
el cumplimiento de lo que habían aprobado los transportistas en asamblea el pasado miércoles. Como ustedes recordarán, aquí tuvimos a la presidenta de Yelmira Jiménez, la presidenta de la línea de transportistas de Caricuao, La Voluntad de Gandhi, anunciando que se iba a producir esta asamblea en la sede de la Federación de Transportistas. Luego tuvimos acá a José Luis Trocel, secretario del Comando Intergremial del Transporte, quien nos informó las conclusiones de esa asamblea, y ellos habían decidido allí cambiar la tarifa de 7 bolívares el pasaje mínimo a 10 bolívares. Pero ellos decían, eso no es un aumento. Eso no es un aumento de tarifa. En realidad lo que estamos es actualizando el monto de la tarifa, porque cuando se decidió ese pasaje mínimo a 7 bolívares, el dólar estaba a 20 y tantos. Y entonces eso eran 28 centavos de dólar. Hoy 28 centavos de dólar son más o menos esos 10 bolívares. Ese es el argumento que dan los transportistas, porque dicen que todos los insumos de la gasolina para arriba se pagan en dólares, y por eso ellos hacen esa conversión, por así decirlo, para no hablar de los otros insumos, los repuestos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy empezaron a cobrar esos 10 bolívares, se produjo una situación compleja, las autoridades retuvieron algunas unidades, y en protesta todas las líneas sacaron de circulación todas las unidades que estaban en la calle, con lo que se creó ciertamente una situación compleja en Caracas. Hubo una reunión, ¿no?, de los transportistas con las autoridades, con el despacho del general Reverol, por cierto, y allí se llegó a un acuerdo. Comparto con ustedes los asistentes a esta llamada mesa extraordinaria de trabajo con el general en jefe, vicepresidente Néstor Reverol, con el general vicealmirante Héctor Rojas y el órgano superior del transporte nacional. Los asistentes fueron el general Palencia, Gabriela Aguana, Amaro Torres, Eloy Zulbarán, Jorge Mujica, Gladys Suárez, Alberto Rodríguez, Pablo Lugo, José Betancur, José Abreu, Jorman Arroyo, José Betela, Alexander Falcón, Isabel Torcat, Kelvis Maldonado, Alexis Cote, Fernando Mora, Orlando Serraya, José Luis Trocel y Pedro Jiménez. Como ven ustedes, una mezcla acá de funcionarios, de altos funcionarios y de representantes gremiales. Esta reunión llegó a las siguientes conclusiones, que detallo para ustedes de inmediato. Sobre el pasaje urbano, se acordó aumentar el pasaje mínimo de 9 bolívares, máximo 10 bolívares. Los estudiantes pagan 50% del pasaje aprobado, es decir, 5 bolívares, debidamente uniformados, y los universitarios presentando carnet. Y se comprometen los transportistas a cumplir con el pasaje gratuito a personas discapacitadas y de la tercera edad. Ese es el acuerdo principal. En relación a las rutas suburbanas, de 10 a 20 kilómetros, 13 bolívares, el resto se aumentaría 3 bolívares por renglón. Personas discapacitadas y tercera edad, 50% del pasaje aprobado para las rutas suburbanas. Insisto, estudiantes debidamente uniformados, identificados, básicas y diversificadas, 50% del pasaje. Estudiantes universitarios presentando su carnet, 50% del pasaje aprobado. Para rutas interurbanas, es decir, de una ciudad a otra, mínimo 0.031 dólares y máximo 0.035 dólares. Imagino que esto debe ser el incremento. Personas discapacitadas y tercera edad, 50% del pasaje aprobado. Esta es la información sobre el tema concretamente tarifario, como conclusiones de esa reunión del día de hoy.
Se define la tarifa de transporte urbano a partir de mañana 13 de septiembre, en 10 bolívares, aceptando el medio pasaje para los estudiantes de primaria diversificado de lunes a viernes y universitarios con carnet. Se prepara el exhorto y la resolución para publicación mañana 13 de septiembre de 2023. Los terminales que no estén al día, se procede a tomar acciones para que se cumplan las normas aprobadas. Esa es la situación que ocurrió hoy en relación al tema del transporte público. Yo quiero, hacer dos comentarios sobre esto, porque, repito, unas son de cal y otras son de arena, y yo creo que es justo hablar la verdad para uno y para otro sector. Para el sector gobierno, me parece incompleto lo que acaban de hacer, ¿no? Ciertamente es necesario el ajuste tarifario. ¿Por qué? Bueno, ya ni simplemente porque realmente todos los insumos del sector transporte superficial son en dólares, ¿no? Y porque además hay una situación que, más allá del tema del ingreso del transportista, más allá del ingreso del chofer o del propietario de la unidad, es un tema que tiene que ver con la seguridad y la vida, no solamente de quienes están dentro del transporte, sino con todos los ciudadanos que estamos alrededor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la media de vida de las unidades que están circulando es de 40 años. El parque automotor es extremadamente viejo, extremadamente antiguo, porque la situación económica del país no ha permitido la renovación de la flota, porque además no existe el crédito, por el amor de Dios. O sea, antes, ¿con qué hacían la renovación de flota los transportistas? Bueno, con crédito bancario. Eso no existe. Bueno, si no existen ni las tarjetas de crédito, eso se usa ahora es para abrir las puertas. ¿Entiendes? Entonces, esto es una situación muy complicada, y en efecto, si queremos que siga existiendo el transporte público superficial, es necesario de alguna manera adecuar las tarifas para que el transportista pueda tener para los gastos de mantenimiento y una razonable ganancia. Pero vamos para el otro tema. ¿Quién paga, papá? ¿Quién paga? Paga esa persona que tiene un ingreso mensual de 130 bolívares. Si esa persona paga incremento de pasaje, si paga 10 bolívares de pasaje, 10 bolívares de ida, 10 bolívares de vuelta, 20 bolívares diarios en el caso de que tengan que agarrar un solo carrito, ¿no? En el caso de que tengan que agarrar un solo carrito, 20 bolívares diarios. Multiplícame eso por 5 días. Ya tiene 100 bolívares. Es decir, el sueldo de un mes le alcanza para semana y media de pasaje. ¿Tú me entiendes que eso es absolutamente insostenible? ¿Tú me entiendes que eso es absolutamente inmanejable? Por eso, uno de los planteamientos que hacían los choferes en su asamblea era exigirle al gobierno que le diera a la población, que le pagara a la población un bono de transporte. ¿Por qué? Por lujo, por populismo, porque le da la gana. No vale, por una necesidad elemental. El transporte público lo necesita más quien menos tiene para pagarlo, pana. Perdóname que lo diga con esa crudeza, pero es así. ¿Ves? Entonces, es así como el gobierno da el bono por el Día de la Madre, por el Día de la Revolución, por el Día de no sé qué cosa, contra la guerra no sé qué tal, o lo que está haciendo ahora, que es pagar emolumentos a militantes políticos, ¿no? A través del sistema Patria. La gente de Somos Venezuela cobra por ahí, ¿qué te puedo decir? ¿Ves? O que le dan bonos a los fieles de una determinada iglesia. Yo no me meto en el tema, cada quien le reza al Dios que quiere de la manera que quiere. Yo no me meto en eso. Lo que sí creo, ¿cómo decirlo? Indelicado, para llamarlo de alguna manera, es que el gobierno, si está coqueteando con los fieles de una iglesia porque les interesa agarrarse sus votos, capturar sus votos, lo haga con el dinero de todos nosotros. ¿Qué es eso?
Entonces, repito, si el dinero gasta real en eso, debe ser que tiene real suficiente como para pagar un bono de transporte a todo aquel que lo necesite. ¿Para qué? Ah, bueno, para que con ese bono de transporte la persona pueda pagar el incremento de tarifa acordado. ¿Me explico? Entonces, eso en relación al gobierno. Qué bien que se sentaron, ya eso es algo. Qué bien que llegaron a acuerdos, ya eso es algo. ¿Ok? Qué bien que lo hicieron, pero es incompleto. Es necesario que se replantee el tema del bono del transporte para ayudar a la población a pagar el justo incremento de tarifa. Porque si no, vamos a terminar en la típica situación de siempre, ¿no? Choferes enfrentados a usuarios, usuarios enfrentados a choferes, y el gobierno, bien gracias, como que si no fueran ellos los responsables de esta horrenda situación económica que afecta por igual a choferes, a usuarios y a todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con mis amigos transportistas. Yo los respeto muchísimo y esta tribuna siempre ha estado al servicio de ellos como gremio, de ellos como trabajadores, siempre. Pero yo debo recordarles lo siguiente: ese acuerdo que se hizo hoy de respetar el medio pasaje estudiantil, tienen que cumplirlo, mi pana. Tienen que cumplirlo. ¿Ves? No puede ser que cuando ven una parada 5 o 6 muchachitos uniformados, entonces siguen de largo. Tienen que cumplirlo. Como tienen que cumplir el acuerdo de el pasaje gratuito a discapacitados y a la tercera edad. Da dolor, está montado en un carrito, ver a 3 ancianos en la parada y que el carrito no se pare. ¿Tú me entiendes? Entonces, repito, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Así como le estamos diciendo al gobierno, bueno, tienen que cumplir sus acuerdos con los transportistas, tienen que viabilizar que esos acuerdos sean en efecto realizables, cumplibles por parte de la población también, tienen que emitir ese bono de transporte para que ese pago del justo incremento de tarifa se pueda realizar. Así como le decimos eso al gobierno, también le decimos a los transportistas: epa, qué bien que están organizados, qué bien que están peleando, qué bien que están defendiendo sus derechos. Me parece excelente, excelente, porque eso es, repito, pueblo organizado, pero a cumplirle también al pueblo el medio pasaje estudiantil y la tarifa gratuita a los discapacitados y a la tercera edad tiene en efecto que cumplirse, tiene en efecto que respetarse. Cuando son las 8:29 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza. Cuando la llamada estaba con usted ahorita, no escuchaba bien, era por eso. Cortaba el micrófono del chamo. Bueno, papelera con eso. Rectifica el número por si acaso es que lo anotó mal o algo. No, bueno, ya pasamos el segmento. Vamos ahora a Con el sonido. abrir. Yo te pido el sonido, Luis. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Roger. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Roger, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Roger. Atención, mucha atención. En Puerto Cámara, Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Corbate de Ángel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya a 630819 y aprovecha esa locura. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo fino. Tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita. Sí, te ganó Venezuela. Solidario. ¿A quién y en qué? A Paraguay, en Maturín. Con gol de Salomón en el minuto 95. Qué bueno. Son las 8:32.
lucha se extiende, llega a todas partes. Una programación completa y de calidad. Es 670 AM Gigantes. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría de Salud de Estados Unidos, Janet Yellen, ha sido Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo quiero llamar la atención sobre la siguiente información que queremos compartir con ustedes, porque es un tema extremadamente complejo. Perdónenme si suena a dramatismo, pero este es uno de esos temas literal, de vida o muerte. Ustedes recuerdan que hace unas semanas dimos cobertura acá en La Fuerza es la Unión a la huelga de los jubilados y pensionados de la CBG en el estado Bolívar. ¿Recuerdan? Recuerdan que la primera vez que nosotros trabajamos ese tema lo hicimos con unas declaraciones que ofreció en este programa en exclusiva para La Fuerza es la Unión el señor Hugo Medina. El señor Hugo Medina es el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de las Empresas Básicas del Estado Bolívar. Pues bien, Hugo Medina, como no es como ciertos líderes políticos, o sea, no es de los que manda a otros a la huelga o de los que manda a otros a la lucha y él se queda en la oficina con aire acondicionado, Hugo Medina también se tiró en su colchoneta. Hugo Medina también se tiró en huelga de hambre. Hugo Medina es un hombre de 62 años, es un hombre que tiene más de 25 años trabajando en las desgastantes empresas básicas de Guayana y él fue el único que hizo la huelga de hambre completica desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta que la CBG dijo, está bien, vengan, vamos a reunirnos, ¿qué es lo que quieren? Y se logró un acuerdo. Bueno, se logró el acuerdo y salió de ahí Hugo Medina ciertamente triunfante. A las 24 horas estaba en el hospital. Y estaba en el hospital no por capricho, sino porque la huelga de hambre es una medida extrema de lucha. Un hombre o una mujer que tenga entre 20 y 40 años se lanza en huelga de hambre y incluso teniendo control médico y estando bien hidratado, etcétera, etcétera, perfectamente al sexto día de la huelga de hambre ya corre peligro de sufrir falla renal. Y falla renal no en el momento, falla renal para siempre, ¿no? Entre otras muchas dolencias que pueden ser disparadas por las consecuencias de un ayuno prolongado. Imagínense ustedes cuando esto es realizado, cuando esta forma de lucha es ejercida por un ciudadano de la tercera edad. Bueno, el efecto es devastador. Bueno, y pasó eso en la huelga de hambre de los trabajadores de la CBG, de los jubilados de la CBG. Digo todo esto porque hoy arrancó una nueva huelga de hambre. Arrancó en Caracas, en PDVSA. Son los jubilados y pensionados de PDVSA de los estados Falcón, Zulia y Carabobo. Escuchemos de inmediato el audio de una información que circuló por redes sociales desde tempranas horas de la tarde de hoy. La persona que habla es el señor Julio Blanco, quien en nombre de los afectados informa desde la Campiñas el cómo y el porqué de esta acción. Escuchemos. Nicolás Maduro Moro, señor presidente de PDVSA y ministro del Petróleo, ingeniero Pedro Rafael Terechea. Hoy, martes 12
auditado del 2016 al 2022, con unos intereses anuales de 9,5% que arrojaron unos intereses de $1.200.000, el cual debe repartirse entre esos 37.500 jubilados. Y a la fecha, PDVSA no ha honrado su compromiso de pago. Ese es el motivo, señor presidente Nicolás Maduro y señor presidente Teixeira, por el cual tomamos esta determinación pacífica. No somos políticos, no somos banqueros, somos jubilados petroleros. Esperaremos una respuesta pronta a que se nos atienda esta anomalía que hay con estos pagos. Compañeros jubilados, en esta semana han muerto esos compañeros que están allí y no han podido disfrutar de su fondo de pensiones, porque $180 que ganamos hoy los jubilados petroleros no nos alcanza cuando un jubilado tiene un cuadro clínico que tiene que comprar medicina demasiado costosa. De tal manera que aquí vamos a permanecer hasta tanto no nos den una respuesta satisfactoria a nuestro gremio de jubilados. Esta era la voz del señor Julio Blanco, repito, un hombre de la tercera edad, un jubilado de PDVSA, que es innecesario que lo recuerde, pero como hay tanta confusión a veces, quiero insistir, ellos no están pidiendo que les regalen nada. Ellos no están pidiendo que por favor les den un bono, una limosna, una ayudita. No. Ellos están exigiendo que les den su dinero. Que les den el dinero del fondo de pensiones de PDVSA, que fue saqueado por Rafael Ramírez. Pero por Rafael Ramírez y por todos los que estaban alrededor de Rafael Ramírez. Y por todos los que decían, el camarada Rafael Ramírez está siendo calumniado. Hay una operación de odio para destruirlo del imperio y de la derecha. ¿No recuerdan? ¿No recuerdan a Maduro defendiendo a Rafael Ramírez así casi que con lágrimas en los ojos? ¿No recuerdan al señor Diosdado Cabello diciendo que el camarada Rafael Ramírez es un bastión de la revolución? Pero chicos, Rafael Ramírez saqueó el fondo de pensiones, ¿me entiendes? Y nadie le ha devuelto a los pensionados de PDVSA lo que les corresponde. Eso es lo que está denunciando el señor Blanco en ese audio que acaban de escuchar. Y eso es lo que están exigiendo desde las colchonetas en las que están tirados en huelga de hambre. Comparto con ustedes la nota que al respecto publicaron nuestros colegas de Efecto Cocuyo. Con la firma de la colega Mayret Chourio, el titular dice lo siguiente: jubilados petroleros se declaran en huelga de hambre frente a PDVSA. Voy al texto. Acostados en la acera, con bolsos, maletas, agua, sueros y hasta una Biblia, jubilados de Petróleos de Venezuela, provenientes de los estados Carabobo, Falcón, Trujillo y Zulia, hacen huelga de hambre al frente de la sede principal de la empresa estatal, ubicada en La Campiña, municipio Libertador, Caracas, para exigir el pago del fondo de pensiones y asistencia médica integral. De los 9 jubilados que decidieron viajar a Caracas para iniciar la protesta pacífica, 5 se declararon en huelga de hambre la mañana de este martes 12 de septiembre. PDVSA está induciendo una calidad de vida del pensionado a un estado de mengua, afirmaron. Hemos hecho varias manifestaciones, hemos trancado la avenida Libertador y llegamos a un acuerdo y la empresa no nos cumple. Lo que exigimos son los intereses del fondo de pensiones, dijo Oscar Barbosa, uno de los manifestantes. 8 años tienen los jubilados reclamando los beneficios del fondo de pensiones. De $660 es lo que le corresponde a cada jubilado, solo perciben 180. Se utilizó una auditoría, dijeron, y arrojó que desde los años 2016 al 2022 hay una ganancia para cada jubilado de $660 y PDVSA no ha cumplido. Alzamos la voz y nos empezaron a pagar con petros, un equivalente a $240. Después se hizo otro acuerdo y llegamos a $180, esta vez equivalente a la tasa del Banco Central de Venezuela y depositados en nuestras cuentas. Nosotros, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, dijo Charles Ortiz, otro de los huelguistas. Alimentos y medicinas es para lo que les alcanza apenas la pensión a los jubilados de PDVSA, una pensión con la que anteriormente podían incluso viajar al exterior. La pensión no da ni para ir al cine, dicen. No hacemos actividades recreativas pese a que nosotros hagamos
pagamos más que los jubilados del Seguro Social. Sin embargo, básicamente solo nos da para comer y comprar algunos medicamentos, dijo Dionisio Fajardo. Estos son algunos de los testimonios, repito, referidos a esta compleja y dura situación que enfrentan los jubilados de PDVSA. Los colegas de El Pitazo tienen otra mirada a propósito de esto que ocurre. Dicen así: 6 jubilados de PDVSA inician huelga de hambre para reclamar asistencia médica. Voy al texto. 6 jubilados de Petróleos de Venezuela iniciaron una huelga de hambre en la sede de La Campiña, en Caracas, desde este martes 12 de septiembre. Los ex trabajadores reclaman por asistencia médica, los intereses y auditorías del Fondo de Pensiones. Hoy hay al menos 10 jubilados que los acompañan y son representantes de los estados Zulia, Carabobo y Falcón, quienes mantienen carteles para reclamar a la directiva de PDVSA por la falta de atención. Somos jubilados exigiendo nuestros derechos. Huelga de hambre los trabajadores de PDVSA. Queremos nuestro pago ya. No somos guarimberos ni políticos. Somos jubilados que piden por sus derechos, dicen algunos de estos carteles. Tienen maletas, envases con agua y están acostados sobre sábanas en la calle para esperar una respuesta del presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telechea. Otro grupo presta apoyo logístico y respaldo a los que iniciaron la huelga de hambre. Uno de ellos, quien prefirió preservar su identidad, aclaró al Pitazo que la actividad fue organizada por los extrabajadores de forma independiente y que no tienen respaldo oficial de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica. No es necesario que nosotros lleguemos a esto, no es justo. Queremos que nos paguen. Desde el 2016 no recibimos las auditorías del Fondo de Pensiones, no conocemos las gananciales o intereses del Fondo de Pensiones y nos pagan a cuentagotas. Respecto a esto, debo precisar que en efecto yo hice contacto con varios representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados a nivel nacional, quienes me advirtieron, me precisaron que ciertamente ellos no apoyan oficialmente esta huelga de hambre, aunque reconocen la justeza de sus exigencias y reconocen además la legitimidad de la desesperación de los huelguistas. Sin embargo, la Asociación de Jubilados dice una huelga de hambre es una lucha extrema y cuando es practicada por personas de la tercera edad es prácticamente una conducta suicida. Entonces, por eso nosotros respaldamos a las exigencias que hacen, pero diferimos de la huelga de hambre como método de lucha porque creemos que hay que estar vivos para luchar un día más. Yo respeto, por supuesto, las motivaciones de los huelguistas, respaldo la justeza de sus exigencias, pero comprendo también las reservas de la organización gremial de los jubilados. Todos tenemos que recordar que una huelga de hambre es un arma extrema, pero útil cuando tú estás lidiando con un gobierno que es respetuoso de la opinión pública, ¿no? La huelga de hambre genera un efecto en la opinión pública y la opinión pública presiona al gobierno, pero ese no es el caso que nos ocupa. Eso no es lo que está pasando en Venezuela. Todos recordamos cómo ese insigne venezolano que fue Franklin Brito fue literalmente dejado morir en una huelga de hambre justísima y dolorosa. Las tierras de Franklin Brito, las tierras por las que Franklin Brito murió en huelga de hambre, porque se las arrebataron, se las expropiaron. Una finquita, chicos, se las expropiaron. Hoy son monte y culebra. Se las expropiaron para nada. ¿Me entiendes? Porque el tema al final no era ni siquiera que ellos querían hacer algo con esas tierras. Es la prepotencia. Es la soberbia del poder. Es el profundo desprecio por la vida humana. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, la reserva del gremio de los jubilados frente al uso de la huelga de hambre como medida extrema de lucha. Sin embargo, insisten, y yo soy solidario con ellos, insisten en reconocer la justeza
de las demandas de los huelguistas, la justeza de su rabia, de su indignación, y un hecho cierto: los pensionados jubilados no tienen tiempo para soportar las faltas de respeto de los burócratas, que le digan, sí, vale, vamos a conversar, sí, mira, vamos a negociar, vamos a crear una mesa de diálogo, vamos a pasar en eso 3 años, 5 años, 8 años. Al final de eso, muchos de los que empiezan la negociación no ven su final, porque mueren. Y es doloroso decir, no es que mueran de edad, es que mueren de mengua. Cuando son las 8:47 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o tu laptop. Escribe en vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Yugo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tengo que dedicarle el segmento final de nuestro programa. Hazme el favor, hermano. Debo dedicarle el segmento final de este programa a el tema de la política, ¿no? Yo veo con extrema preocupación cómo no el hecho de que el gobierno esté atacando las primarias, eso no me preocupa, porque eso es normal que ocurra. Es gobierno y oposición, y el gobierno ataca a la oposición, y además este gobierno la ataca no solamente con los instrumentos del debate democrático, sino con todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque es un gobierno de minorías. Se suponía, ¿no? Los estudios de opinión suponían que el lecho de roca, lo que se llama el lecho de roca en términos estadísticos del oficialismo, estaba entre el 18 y el 24%, pero que de ahí no podía bajar. Bueno, les informo, el gobierno de Nicolás Maduro en las últimas encuestas está en 14%. ¡14! Y además usted puede decir, bueno, eso son encuestas, las encuestas mienten, o las encuestas se equivocan, o las encuestas tal cosa. Ok, no hablemos de encuestas, pues. Busca los resultados del Consejo Nacional Electoral. Sí, de este mismo Consejo Nacional Electoral, que está siempre controlado por el oficialismo, antes con Tibisay Lucena, ahora con el que sea. ¿Me entiendes? Pero desde hace bastante tiempo, desgraciadamente, el órgano electoral, el árbitro electoral no es imparcial, tiene un fuerte control del oficialismo. Bueno, según las cifras del Consejo Nacional Electoral, desde el año 2012 hasta hoy, el apoyo electoral del PSUV va en picada, caballero. De 8 millones de votos que sacaron por allá, o cerca de 8 millones de votos que sacaron por allá por el 2012, la última vez que Chávez fue candidato, hasta noviembre del año 2021, pero han perdido más o menos 6 millones y pico de votos. Para decirlo claro en números redondos, de cada 10 venezolanos que votaron por el PSUV en el año 2012, 6 no volvieron a hacerlo en el año 2021. Es una estampida, ¿vale? Es una estampida. Por eso, repito, no es extraño que un gobierno de minorías como el gobierno de Maduro ataque de manera feroz a las iniciativas políticas de la oposición, en este caso las primarias, ¿no? Ahora, lo que sí no tiene ningún sentido es que la oposición se caiga a mordiscos entre ellas. Eso sí es verdad que no tiene ningún sentido, chicos, y yo lo observo con preocupación, con angustia, ¿ves? Yo veo personas, ¿no?, de un sector de oposición diciendo, los únicos puros somos nosotros, los únicos realmente opositores somos nosotros, todos los demás son alacranes, son cochinos, son vacas, son X, ¿no? Pero nosotros somos los únicos demócratas verdaderos, ¿no?
Y entre los otros también hay 1001 divisiones, disputas y descalificaciones. Circuló un comunicado firmado por un conjunto de ciudadanos que, bueno, yo respeto, pues, ¿no? Pero que para expresar su apoyo a la Comisión Nacional de Primarias y para decir que la Comisión Nacional de Primarias ha hecho un trabajo excelente, etcétera, etcétera, no encontraron mejor manera de hacerlo que diciendo un poco al estilo del gobierno, ¿no? Que ve conspiraciones por todas partes. Entonces ahora dicen que hay una conspiración contra las primarias. Pero en vez de decir que esa conspiración la encabeza Maduro, la encabeza Diosdado, la encabeza el otro, señalan a Capriles, señalan a Delsa Solórzano, señalan a María Carolina Uzcategui. Chicos, y yo no voy a entrar en el fondo, ni voy a decir que estos son buenos, o aquellos son malos, o aquellos son regulares. Yo lo que quiero es preguntarles algo. ¿Ustedes creen de verdad que si no se unen ustedes van a llegar a algún lado? ¿De verdad creen eso? ¿De verdad ustedes creen que acusándose mutuamente de extremistas, radicales, conservadores o vendidos, ustedes van a llegar a algún lado? No solamente por aquella cosa aritmética de que si te divides eres más débil, sino porque además, vale, si te divides, te degradas, te desprestigias. ¿Cómo tú vas a inspirarle confianza al país si te la pasas la mitad del tiempo, perdónenme la expresión, hablando paja ustedes de ustedes mismos? Y me refiero no a los opositores, no a la oposición, porque ahorita oposición somos casi todos. En este país, opuestos al gobierno, estamos el 80% de los venezolanos. No, estoy hablando de los dirigentes de la oposición político-partidista. Hablo de eso. ¿No? Ah, no, que fulana de tal, sí, ella está encabezando las encuestas, pero es una loca. Y fulano de tal, no, que sea un alacrán. Y aquel no, que es un vendido. Coño, chale, papá, cónchale. ¿Cómo Carrizo crees que puedes llegar a algo? ¿No? ¿Cómo Carrizo crees que el país puede confiar en que tú le puedes dar gobernabilidad a Venezuela si no le das gobernabilidad ni siquiera a la propia oposición? Yo hago este llamado fraternal, amoroso incluso, porque yo no soy quien para estar regañando a nadie. Ese no es mi papel. Pero yo soy un venezolano, ¿ves? Preocupado por mi país. Yo tengo hijos, ¿ves? Esta manera de disque hacer oposición nos ha costado ya que este pésimo gobierno, estos pésimos gobiernos han durado ya un cuarto de siglo, caballo. Un cuarto de siglo. Muchos no lo recordarán. Una persona que tenga hoy 20, 25, 30, 35 años quizás no lo recuerde. Pero yo sí recuerdo que por allá, por el año 99, el año 2000, el año 2001, 2002, había quienes decían, no, esto, Chávez, de esto salimos rapidito. Esto es una equivocación de la historia. Bueno, vale. Chávez estuvo allí en el poder hasta que Dios dispuso otra cosa. Y cuando falleció el presidente Chávez, yo escuché de mucha gente poco seria, pero que se la daba de serísima, decir, ah, bueno, listo, el chavismo sin Chávez no existe, esto se acabó. Bueno, y ahí tienes Maduro, completando casi 25 años de gobierno chavo Diosdado madurista. ¿Qué te puedo decir? Y hay gente que decía, no, que ese es un burro, que ese es no sé qué, ese es más burro. ¿Quiénes son más burros? ¿Quiénes han demostrado ser menos competentes? Porque está ese señor ahí en el poder todavía. Y Venezuela merece otra cosa. Venezuela necesita otra cosa. Eso lo saben hoy hasta los chavistas, hasta quienes han hecho grandes capitales a la sombra del Estado y a la sombra de estos gobiernos saben que esto es insostenible. Hoy tenemos muchísimos más votos que en el 2015. Y en el 2015 cuando tuve algo que ver pues con ese triunfo que tuvimos. La victoria electoral más importante en la historia política electoral de Venezuela fue la del 2015.
Ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. Pero ahorita tenemos muchísimos más votos. El país que quiere cambio. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2015 no había pasado la hiperinflación, no había pasado la pandemia y sobre todo no había pasado el éxodo, la diáspora, el desangramiento de gente en nuestro país. Esas 3 calamidades, no habían ocurrido. Pero eso pasó entre el 2015 y el momento presente. Es decir, el descontento hoy es mucho mayor y las ganas de cambio son mucho mayores. ¿Que el gobierno quiere impedir el cambio? Bueno, eso es lógico. Pero lo que no es lógico es que la inmadurez, la frivolidad del liderazgo político partidista opositor y de las personalidades que están vinculadas a él, nos obliguen a los venezolanos a ver 6 años más de esta desgracia. Piénsenlo. No piensen en lo que yo les digo. Vean la cara de sus hijos, vean la cara de sus nietos, vean la evidencia cada vez que tienen un cumpleaños, un bautizo o un velorio y tienen que hacerlo por WhatsApp, porque tenemos un país dividido, un país escindido, un país desterrado. 6 años más de eso. Piensen, vale, tenemos el país, tenemos los votos, tenemos las ganas de cambio, tenemos una gran Venezuela, un gran país para rescatar. Estén a la altura, repito, del dolor y de la esperanza de la gente. No se sigan cayendo a golpe entre ustedes. Agarren toda esa energía y utilícenla para crear, para construir, para promover. Venezuela lo necesita. Cuando son las 8:59 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar, con la supervisión y apoyo del señor Ángel Villalobos. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúa Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Fue también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chúa Torrealba, la fuerza es la unión.